Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a completar el tema 7 del programa. El mercado que vamos a estudiar hoy fue denominado mercado de competencia monopolística por Chamberlain en 1962. Este modelo tiene características tanto del mercado de competencia perfecta como del mercado de monopolio. Veamos primero cuáles son las características que hacen que este mercado se parezca al de la competencia perfecta. La primera es la existencia de un gran número de demandantes y oferentes. Es decir, en el mercado hay muchos consumidores y hay muchas empresas o firmas. La segunda es la plena libertad en la entrada y salida de demandantes y oferentes. Es decir, aquí no hay barreras que impidan la entrada ni la salida de las firmas a la industria, como en el caso del monopolio y de algunos modelos de oligopolio. La tercera característica de este mercado es la transparencia o claridad, también conocida como información completa o perfecta, porque se supone que los consumidores manejan la misma información que los vendedores respecto a la calidad y a la naturaleza del producto. Estas tres características hacen que el mercado de competencia monopolística sea parecido al de la competencia perfecta. Pero a diferencia de la competencia perfecta, en el mercado de competencia monopolística, el producto no es homogéneo, sino diferenciado. Los bienes que producen y ofrecen las firmas que integran la industria son similares, pero no son idénticos. Cada empresa vende una marca o versión del producto que se diferencia por su calidad, estilo, apariencia, localización, reputación, entre otros. Cada empresa es la única productora de su propia marca y su producto la identifica y la distingue de los productos que ofrecen las otras empresas. Como los productos son similares pero no idénticos, para los consumidores son sustitutos cercanos pero no sustitutos perfectos. La diferenciación de productos hace que algunos consumidores prefieran comprarle más a un vendedor que a otros. Se pueden dar muchos ejemplos de productos diferenciados. Dentro del concepto de bien o producto, en economía distinguimos los bienes propiamente dichos y los servicios. Y aquí tenemos varios ejemplos. Pero hay que tener cuidado de no confundir el oligopolio diferenciado con la competencia monopolística. Las diferencias principales entre estas dos estructuras de mercado es el número de empresas y el tamaño de las empresas. En el oligopolio diferenciado existen pocas firmas y el tamaño de las mismas es variable. Algunas firmas pueden ser grandes en relación al tamaño de la industria. Las empresas pueden coludir para fijar las condiciones del mercado o es posible que exista una empresa líder. Recordemos que la empresa líder es grande en relación al tamaño de la industria y por ello es la que fija las condiciones del mercado, mientras que las otras empresas más pequeñas son las que siguen a la empresa líder. En cambio, en la competencia monopolística existen muchas firmas y estas son pequeñas en relación al tamaño de la industria. Entonces, habría que pensar en la cantidad de marcas que existe de cada uno de estos productos y la cantidad que existen de cada uno de estos servicios para saber decir si realmente se tratan de ejemplos de oligopolio diferenciado o de competencia monopolística. ¿Son pocos y con tamaño variable o son muchos y pequeños? La diferenciación de productos hace que cada competidor monopolístico tenga como clientes una porción de los consumidores del mercado y que pueda ejercer un cierto control sobre el precio de su propia marca o tipo de producto. Es decir, tiene un cierto poder de mercado, pero este poder es limitado porque el producto que ofrece tiene sustitutos cercanos. La empresa puede cobrar un precio distinto, pero ese precio no puede ser muy diferente al precio que cobran sus competidoras,
porque si existe una diferencia muy significativa entre los precios, es decir, si la empresa fija un precio demasiado alto, los consumidores van a preferir comprar otra marca. Debido a que en el mercado de competencia monopolística existe un gran número de vendedores, la acción de uno no tiene una influencia o un efecto perceptible sobre sus competidores. Y como esta influencia no es muy perceptible, se dice que las empresas actúan como si fueran independientes. Es decir, cada empresa actúa como si sus decisiones sobre precio o cantidad no influyeran en la conducta de las otras empresas. Las empresas no tienen comportamientos estratégicos porque cuando toman decisiones no tienen en cuenta las reacciones probables de las otras empresas. El grado de poder de monopolio que tenga la empresa depende de su éxito en la diferenciación de su producto. En cambio, las industrias oligopolísticas, el poder de mercado y la rentabilidad dependen de cómo se interrelacionan las empresas. En algunos casos, las empresas cooperan entre sí, pero en otros compiten ferozmente. Debido a la diferenciación del producto, cada empresa enfrenta su propia curva de demanda. Esta curva de demanda tiene pendiente negativa, como la demanda que enfrenta un monopolista, pero es más elástica porque el producto que ofrece tiene sustitutos cercanos. Otra diferencia importante es que el monopolista, al ser la única firma que integra una industria, se enfrenta a toda la demanda de mercado. En cambio, un competidor monopolístico se enfrenta solo a una porción del mercado. El análisis gráfico y matemático de este modelo son muy complejos, ya que la diferenciación del producto impide que se pueda realizar un análisis de equilibrio a nivel de la industria, porque no se puede realizar la agregación para bienes que no son idénticos. Es decir, no podemos sumar cantidades de bienes de distintas marcas para el análisis de mercado, por lo que el análisis debe ser a nivel individual para cada productor o empresa. Comencemos con un desarrollo matemático sencillo ya conocido por ustedes. El objetivo de un competidor monopolístico, como el objetivo de toda firma, es maximizar sus beneficios, en donde sus beneficios se definen como la diferencia entre sus ingresos totales y sus costos totales. La firma se enfrenta a un problema de maximización sin restricciones y la condición de primer orden requiere que se cumpla esta condición, que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Este análisis es válido tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Solo debemos tener en cuenta que en el corto plazo el costo total es igual al costo variable total más el costo fijo total, mientras que en el largo plazo los costos fijos totales no existen. Como ya hemos visto, este análisis es válido para todas las firmas independientemente de cuál sea el mercado en el que operen. Pero recuerden que para el caso de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio porque las empresas actúan como si la demanda que enfrentaran fuera perfectamente elástica. Ahora veamos un análisis gráfico de la determinación del equilibrio de la firma en el corto plazo. El análisis es muy similar al del monopolio. Aquí ya tenemos representada la estructura de costos de la firma, la curva de costo marginal y la curva de costo medio de corto plazo. La curva de demanda a la que se enfrenta la firma es D, una curva muy elástica, pero no perfectamente elástica. El ingreso marginal se encuentra por debajo de la curva de demanda, por lo que el ingreso marginal para cada nivel posible de X es inferior al precio del producto. Por las condiciones de primer orden de la maximización de beneficios, sabemos que en equilibrio la firma elige aquella cantidad de producción para la cual el ingreso marginal es igual al costo marginal.
y para esta cantidad cobra el máximo precio que están dispuestos a pagar los consumidores, el cual se determina mediante la curva de demanda. Para la cantidad de equilibrio, el costo medio se encuentra en el punto C y lo medimos en el eje vertical. En este caso, como el precio es mayor que el costo medio, la firma obtiene beneficios extraordinarios, los cuales están representados por el rectángulo sombreado. El beneficio unitario es la diferencia entre el precio y el costo medio. Cuando esa diferencia la multiplicamos por la cantidad, obtenemos el beneficio total representado como el área de este rectángulo. En el corto plazo, la empresa puede obtener beneficios extraordinarios, normales o pérdidas, pero solo produce con pérdidas si con los ingresos que obtiene de la venta cubre por lo menos todos sus costos variables. En el corto plazo, ante cambios en las condiciones del mercado, las empresas que integran la industria pueden ajustar su producción o sus precios, pero no hay entrada ni salida a nuevas firmas porque el número de empresas está determinado. Bueno, veamos ahora cómo se determina gráficamente el equilibrio de largo plazo de una de las firmas que integra la industria. Para ello partimos del equilibrio de corto plazo de un competidor monopolístico que obtiene beneficios extraordinarios. Para realizar el análisis de largo plazo, tenemos que suponer que la curva de costo medio de corto plazo es igual a la curva de costo medio de largo plazo y que la curva de costo marginal de corto plazo es igual a la curva de costo medio de largo plazo. En el corto plazo, el número de firmas que integra la industria está determinado, pero en el largo plazo, el número de firmas que integra la industria es variable, por lo que es posible que nuevas empresas ingresen al mercado cuando las ya existentes estén obteniendo beneficios extraordinarios o que las empresas que ya están en el mercado abandonen en el caso de que estén incurriendo en pérdidas. Si bien nosotros hacemos el análisis para una sola empresa, sabemos que todas las empresas que integran la industria producen bienes diferenciados, bienes que no son idénticos, pero que sí son muy similares con algún grado de diferenciación. Como los bienes son similares, podemos decir que todas las empresas tienen estructuras de costos similares también. Por otro lado, también sabemos que las empresas que integran la industria no cobran los mismos precios. Sin embargo, es de esperar que los precios que cobre cada empresa que integra la industria no sean muy diferentes entre sí, porque aunque cada productor tenga cierta libertad o grado de independencia para fijar su propio precio, su producto tiene muchos sustitutos cercanos, así que no le conviene fijar un precio que sea demasiado alto en comparación con el precio de sus competidores. Entonces, teniendo en cuenta esto, aunque nosotros estemos realizando un análisis para una sola empresa, si esta empresa está obteniendo beneficios extraordinarios, es de esperar que las otras empresas que integran la industria también estén obteniendo beneficios extraordinarios, porque hemos supuesto que todas tienen estructuras similares de costos y que cobran un precio distinto, pero no muy distinto. Si en el corto plazo todas las empresas están obteniendo beneficios extraordinarios, esto crea incentivos para que en el largo plazo nuevas empresas entren al mercado. Entonces, a medida que van ingresando nuevas firmas, la curva de demanda y la curva de ingreso marginal de cada empresa se va desplazando hacia la izquierda y hacia abajo. Y esto ocurre porque al aumentar el número de empresas que ofrecen sustitutos próximos, la porción de mercado a la que se enfrenta cada empresa va disminuyendo. Conforme la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, la cantidad y el precio que maximizan los beneficios disminuyen. Cuando ya hayan entrado el número suficiente de empresas para hacer que la curva de demanda a la que se enfrenta cada una de las empresas
sea justo tangente a su curva de costo medio a largo plazo, las empresas en el mercado ya no estarán obteniendo beneficios extraordinarios y se detendrá la entrada. Es decir, la entrada continúa hasta que los beneficios sean nulos. En el gráfico vemos que en el punto A se cumple la condición de equilibrio ingreso marginal igual al costo marginal, con lo cual se determina la cantidad de X y su precio como en el corto plazo. La diferencia está en que en el largo plazo se ha producido la suficiente entrada de firmas como para desplazar la curva de demanda hacia abajo hasta que ésta es tangente con el costo medio. Para la cantidad de equilibrio X sub 1, observamos que la empresa cobra el precio de demanda P sub 1, que es igual al costo medio, por lo que todas las empresas van a estar obteniendo beneficios normales y ya no existe ningún incentivo para que sigan entrando nuevas firmas. Entonces, en el equilibrio de largo plazo se cumplen dos condiciones: que el ingreso marginal es igual al costo marginal y que el precio es igual al costo medio. Ahora veamos un análisis matemático que es más riguroso que el que vimos al principio, pero es importante que lo veamos porque este desarrollo nos va a permitir arribar a algunas de las conclusiones que ya obtuvimos de los análisis gráficos. Primero, vamos a decir que el mercado de competencia monopolística está integrado por n firmas y que todas ellas tienen iguales funciones de costos. También vamos a decir que todas las empresas enfrentan iguales funciones de demanda y que todas tienen combinaciones iniciales idénticas de precio-cantidad. Estos supuestos nos van a permitir describir la industria en términos de las actuaciones de una empresa representativa K. Vamos a trabajar con una curva de demanda lineal que podemos especificar en términos matemáticos de esta manera. El precio que recibe la empresa representativa es una función de las cantidades del bien X que va a vender y de las cantidades del bien X que van a vender sus n-1 competidores. Aquí las constantes A, B y C son positivas, por lo que el precio tiene una relación inversa con las cantidades vendidas para cada una de las n empresas que integra la industria. A la constante C se la define como un número pequeño con el objetivo de poder despreciar los efectos de las decisiones de las otras firmas sobre el precio de la empresa representativa. De esta manera podemos decir que las empresas actúan como si sus acciones no ejercieran un efecto perceptible en sus competidores. Bien, ahora que ya tenemos definida la función de demanda, podemos especificar la función de beneficios de la empresa representativa como la diferencia entre sus ingresos totales y sus costos totales. El ingreso total es el precio por la cantidad y en donde tenemos el precio reemplazamos la función de demanda. Finalmente, aplicando propiedad distributiva, llegamos a esta expresión final. La condición de primer orden requiere que la primera derivada del beneficio con respecto a la cantidad sea igual a 0 y la derivada del beneficio con respecto a la cantidad es igual a cómo cambia el ingreso total cuando cambia la cantidad menos cómo cambia el costo total cuando cambia la cantidad. Es decir, es igual a la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal. Como esta diferencia debe ser igual a 0, pasamos el costo marginal al otro lado y llegamos a esta expresión. El ingreso marginal debe ser igual al costo marginal. Como esta expresión es el ingreso marginal, debemos imponer una restricción sobre el parámetro A para que el ingreso marginal sea positivo. Esto es, A debe ser mayor a todo este término que está restando. La condición de segundo orden requiere que la segunda derivada del beneficio con respecto a la cantidad
sea menor que 0 para un máximo. Se puede verificar que la derivada del ingreso marginal es menor que 0 porque el ingreso marginal tiene pendiente negativa, por lo que con este signo menos, esta derivada debe ser positiva para que se cumpla la condición de segundo orden. Es decir, esto nos indica que en el equilibrio la firma opera sobre el tramo creciente de su curva de costo marginal. Si se resuelve la condición de primer orden, se obtendrá como resultado que el nivel de producción de la empresa representativa depende del nivel de producción de sus n-1 competidoras. La industria está integrada por n empresas, por lo que tendremos n ecuaciones de este estilo. Los valores de las n cantidades de equilibrio se encuentran resolviendo las n ecuaciones simultáneas. Ahora, una característica fundamental del modelo de Chamberlain es la perfecta simetría de la posición de todas las empresas que integran la industria. Cada empresa supone que una variación en su conducta no inducirá a las demás a cambiar la suya. Pero como todas las empresas intentarán maximizar beneficios, el supuesto de simetría garantiza que si para una empresa tiene sentido alterar el nivel de producción o alterar el precio, también lo tendrá para las demás. Este supuesto da como resultado la igualdad de los niveles de producción de todas las empresas. Si en la expresión 1 consideramos que x sub k es igual a x sub y, obtenemos la expresión A. Con esto tenemos dos curvas de demandas diferentes. La primera describe lo que ocurriría si la empresa representativa fuera la única que alterara su nivel de producción o su precio, lo cual se supone que tendría un efecto imperceptible en sus n-1 competidores. Y la segunda describe lo que ocurriría si todas las empresas variaran simultáneamente el nivel de producción o el precio y si esas variaciones fueran idénticas. A esta curva de demanda se le suele llamar curva de demanda efectiva. Si consideramos la igualdad de los niveles de producción de todas las empresas bajo el supuesto de simetría, la función de beneficios de la empresa nos queda expresada de esta manera. Sabemos que la empresa está en equilibrio cuando elige el nivel de producción para el cual se verifica que su costo marginal es igual a su ingreso marginal. Esta es la condición que habíamos obtenido de la maximización de beneficios. Considerando el supuesto de simetría, la igualdad de los niveles de producción de todas las empresas nos dará como resultado la expresión que tenemos en C. Este análisis puede ser válido tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Si consideramos que las empresas tienen tanto costos fijos como costos variables, sería un análisis de corto plazo, y si todos los costos de la empresa son variables, sería un análisis de largo plazo. En el corto plazo, el número de firmas está determinado, por lo que n no es una incógnita, y esta última formulación comprende una ecuación de una sola variable, ya que se considera que el beneficio es máximo y la combinación óptima precio-cantidad son los mismos para todas las empresas. Entonces, resolviendo esta ecuación, se encuentra el nivel de producción de equilibrio y reemplazando el nivel de producción de equilibrio en la función de demanda, se encuentra el precio. En cambio, en el largo plazo, el número de firmas es variable. Si consideramos que la firma representativa está en equilibrio cuando obtiene beneficios normales, entonces podemos resolver este problema si a la ecuación que tenemos en B la igualamos a 0. Si consideramos que en el equilibrio de largo plazo los beneficios son iguales a 0 y que se debe cumplir también esta condición, es decir, que el ingreso marginal debe ser igual al costo marginal,
Con estas dos expresiones se conforma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y si las solucionamos, obtendremos como resultado los valores de equilibrio de largo plazo, tanto del nivel de producción de la empresa representativa como del número de empresas que integra la industria. Una vez conocida la producción de equilibrio, si la reemplazamos en la función de demanda, obtendremos el precio. Otra cuestión importante es que la firma elige el precio o la cantidad de equilibrio. No puede elegir ambos. Si elige la cantidad, el precio va a estar determinado por la curva de demanda, y si elige el precio, la cantidad va a estar determinada por la curva de demanda. Bueno, aquí tenemos un breve resumen de las características principales del equilibrio del competidor monopolístico, tanto para el corto plazo como para el largo plazo, las cuales ya hemos ido mencionando a lo largo del video. Así que ahora nos centremos en los efectos, es decir, en la comparación entre la competencia monopolística y la competencia perfecta. Esta comparación debemos hacerla al nivel de la firma. Como ya sabemos, la competencia perfecta es un modelo ideal que no existe en la realidad. Es un modelo eficiente que sirve para comparar con las estructuras de mercado que sí existen en la realidad. Y por ello, siempre que nos alejamos del mercado de competencia perfecta, habrá ineficiencia. El equilibrio de largo plazo de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta se encontraría en este punto, en donde el precio es igual al costo marginal y al costo medio mínimo. Por lo que en el equilibrio de un competidor monopolístico, el precio es mayor y la cantidad es menor. Se dice que hay varias fuentes de ineficiencia en una industria monopolísticamente competitiva. Primero, en competencia perfecta, la firma se comporta como si la demanda que enfrentara fuera perfectamente elástica, por lo que el precio es igual al costo marginal. En cambio, la curva de demanda a la que se enfrenta el competidor monopolístico, si bien es muy elástica, no es perfectamente elástica, por lo que el ingreso marginal es inferior al precio y debido a ello, el precio de equilibrio es mayor al costo marginal. Esto significa que el valor que tiene para los consumidores las cantidades adicionales de producción es superior al costo de producirlas. Hay consumidores que conceden a una unidad adicional de producción un valor más alto que el de los recursos necesarios para producirla, por lo que se dice que hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. En segundo lugar, la empresa monopolísticamente competitiva tiene un exceso de capacidad, ya que su producción es inferior a la que minimiza el costo medio. La entrada de nuevas empresas reduce los beneficios a cero tanto en las firmas perfectamente competitivas como en las firmas monopolísticamente competitivas. En un mercado perfectamente competitivo, el punto de beneficios nulo para la firma se encuentra en el punto del costo medio mínimo. En cambio, en un mercado monopolísticamente competitivo, el punto de beneficios nulo para la firma se encuentra a la izquierda del costo medio mínimo. Se dice que este exceso de capacidad es ineficiente porque el costo medio podría ser menor con menos empresas. Algunos autores consideran que, si bien estas ineficiencias empeoran el bienestar de los consumidores, la competencia monopolística no es una estructura de mercado socialmente negativa que debería regularse por dos motivos. En primer lugar, en la mayoría de los mercados monopolísticamente competitivos, el poder de monopolio es pequeño. Son muchas las empresas las que compiten con marcas que son bastante sustituibles por otras, por lo que ninguna tiene mucho poder de mercado. Por lo tanto, la pérdida irrecuperable de eficiencia que podría provocar el poder de monopolio es pequeño. Y como las curvas de demanda de las empresas son bastante elásticas, el exceso de capacidad también es pequeño. En segundo lugar, a pesar de la ineficiencia que surja,
la diversidad de productos podría ser una importante ventaja de la competencia monopolística. Hay consumidores que valoran la posibilidad de elegir entre una amplia gama de variedad de productos y marcas rivales que se diferencian en algunos aspectos. Sin embargo, la variedad de productos puede ser tan grande que el consumidor, incapaz de tener el conocimiento de todos, se aferre más a una marca conocida, aun cuando no sea la mejor o la más barata. Los consumidores tienen una amplia gama de tipos, estilos y marcas de productos determinados entre los cuales escoger. Pueden seleccionar el tipo, estilo o color del envase que más se acerque a sus gustos y a sus posibilidades económicas, pero las diferentes marcas de un producto específico pueden ser tantas que también podrían provocar confusión en el consumidor. Algunos economistas también sostienen que la competencia monopolística es menos eficiente que la competencia perfecta porque las empresas no producen los puntos mínimos de sus curvas de costo medio de largo plazo. Pero otros economistas no están de acuerdo en que esta sea una fuente de ineficiencia porque consideran que no es fácil saber si los consumidores se sentirían más felices si todos los productos fueran exactamente iguales y costaran menos. Finalmente, en el caso de la competencia monopolística, puede existir ineficiencia en la asignación de recursos destinados a propaganda y cambio de diseño de productos. Esto no ocurre en competencia perfecta porque los bienes son idénticos. Sin embargo, es de esperar que los gastos en publicidad de un competidor monopolístico sean mucho menores que los de los oligopolistas, porque en la competencia monopolística no existe la rivalidad que existe en el oligopolio. Como la mayoría de los modelos económicos, el modelo de Chamberlain no está exento de críticas. Algunos economistas consideran que la competencia monopolística no es una estructura de mercado que exista en la realidad. De hecho, las estructuras de mercado que nos encontramos con más frecuencia en nuestra vida diaria son el monopolio del Estado, el monopolio natural y el oligopolio. Sin embargo, todos los economistas coinciden con Friedman en afirmar que un modelo no debe juzgarse por la precisión descriptiva de sus supuestos, sino por su capacidad para predecir las respuestas a los cambios del entorno económico. Bueno chicos, para finalizar, aquí les dejo un cuadro comparativo de las 4 estructuras de mercado que hemos estudiado. Este es un cuadro resumen que ustedes ya deben conocer de Economía 1, así que se los dejo para que lo repasen. Con esto completamos este tema y el programa de la asignatura. Gracias a todos por su atención y hasta la próxima.